El ahijado de la muerte. Un pobre hombre artesano criollo que vivió en los albores del siglo XVII tenía 12 hijos y se veía obligado a trabajar día y noche para que no les faltara el pan. Cuando el 13º vino al mundo, murió la esposa de parto. El miserable artesano no supo cómo dar remedio a sus apuros. Corrió fuera de la casa hasta el camino que llevaba hacia el centro de la Nueva España y quiso pedirle al primero que encontrara que fuera el padrino de su último hijo. El primero al que encontró fue a Dios. Dios sabía ya sus tribulaciones y le dijo: «Pobre hombre, me das pena. Yo seré el padrino de tu hijo. Me ocuparé de él y haré que sea feliz en la tierra». El hombre dijo: «¿Quién eres tú?». «Yo soy Dios». «Pues no te quiero como padrino de mi hijo», dijo el hombre. «Tú das a los ricos y dejas que los pobres pasemos hambre». Esto lo dijo el hombre porque no sabía con cuánta sabiduría reparte Dios la riqueza y la pobreza. Así pues, se alejó del Señor y prosiguió su camino. Entonces se acercó el diablo y le dijo: «¿Qué buscas? Si me aceptas como padrino de tu hijo, le daré todo el oro del mundo y todos los placeres». «¿Quién eres tú?», preguntó el hombre. «Soy el diablo». «En tal caso no te quiero por compadre. Tú engañas y corrompes a los hombres». Siguió adelante y entonces se cruzó en su camino la descarnada muerte y le dijo: «¿Me quieres a mí por compadre?». El hombre dijo: «¿Quién eres tú?». «Yo soy la muerte, que hago a todos los hombres iguales». Tú eres la persona adecuada. Te llevas a los ricos y a los pobres sin establecer diferencias. Tú serás mi compadre». La muerte respondió: «Yo haré que tu hijo sea rico y famoso, pues aquellos que me tienen como amiga, no les falta nada». El hombre dijo: «El próximo domingo será el bautizo. No llegues tarde». La muerte se presentó ahí, tal como había prometido, e hizo buen papel como madrina. Cuando el muchacho creció, se presentó la muerte de nuevo e hizo que la acompañara. Lo llevó al bosque, le señaló una hierba que ahí crecía y dijo: «Ahora recibirás tu regalo de ahijado. Yo haré de ti un médico famoso. Cuando te llamen para que visites a un enfermo, yo estaré ahí. Si estoy a la cabeza del enfermo, puedes decir con audacia que vas a curarlo. Le das esta hierba y sanará. Pero si me ves a los pies del enfermo, será que éste me pertenece, y tienes que decir que toda ayuda es inútil y que no existe médico que pueda curarlo». No transcurrió mucho tiempo hasta que el muchacho se convirtió en el médico más famoso y sabio de la Nueva España. «Le basta echar una ojeada al enfermo para saber cuál es su gravedad, si va a sanar o si por el contrario morirá», decían de él, y la gente acudía de todas partes. Lo llevaban junto a los enfermos y le daban tanto oro que pronto fue un hombre rico. Entonces sucedió que el virrey se puso enfermo. Llamaron al famoso médico para que dijera si era posible o no la curación, pero cuando se acercó a la cama, la muerte estaba situada a los pies del enfermo y no existía hierba alguna que pudiera sanarle. «Ay, si pudiera engañar por una vez a la muerte», pensó el médico. «No le va a caer nada bien, pero como soy su ahijado, tal vez se hará de la vista gorda. Lo intentaré». Tomó al enfermo y lo puso al revés, de modo que la muerte pasó a estar a su cabeza. Después le dio la hierba y el virrey se recuperó y sanó. Pero la muerte fue al encuentro del médico, con el rostro enfurecido y oscuro. Lo amenazó con el dedo y le dijo: «Te has burlado de mí. Esta vez lo pasaré porque eres mi ahijado. Pero si te atreves a hacerlo otra vez, te agarraré por el pescuezo y serás tú el que vendrá conmigo a las tinieblas perpetuas». Poco tiempo después cayó gravemente enferma la hija del virrey. Era su única hija y el virrey lloraba día y noche.
hasta que cegaron sus ojos, e hizo saber que aquel que le salvara de la muerte se casaría con ella y heredaría la corona. El médico, cuando llegó junto al lecho de la enferma, vio que la muerte estaba a sus pies. Hubiera debido recordar la advertencia de su madrina, pero la extraordinaria belleza de la princesa y la felicidad que suponía ser su marido lo turbaron de tal modo que se olvidó de todo. No vio que la muerte le dirigía miradas enfurecidas. Levantaba la mano y lo amenazaba con el puño descarnado. Levantó a la enferma y colocó su cabeza en el lugar donde había tenido los pies. Después le dio la hierba y pronto se colorearon las mejillas de la enferma y volvió a ella la vida. Agradecida, dio al joven y apuesto médico un beso en señal de que pronto sería su esposa. Pero la muerte, que había sido burlada por segunda vez en algo que le pertenecía, se dirigió a grandes zancadas hacia el médico y le dijo: «Estás perdido sin remedio. Ahora te toca a ti». Lo tomó tan fuerte con su mano fría como el hielo que el médico no pudo oponer resistencia y se lo llevó a una cueva subterránea. Entonces él vio arder miles y miles de luces en hileras interminables de las que no se distinguía el fin. Unas grandes, otras medianas, otras pequeñas. A cada minuto se apagaban algunas y otras volvían a arder, de modo que las llamitas, siempre cambiantes, parecían saltar de un lado a otro. «¿Ves?», dijo la muerte, «son las luces de las vidas de los hombres. Las grandes pertenecen a los niños, las medianas a matrimonios en sus mejores años. Las pequeñas son de los viejos, pero también los niños y los jóvenes solo tienen a menudo una lucecita insignificante». «Enséñame la luz de mi vida», dijo el médico, creyendo que todavía sería muy grande. La muerte señaló un pequeño resto de velita que amenazaba a cada instante con apagarse y le dijo: «¿Ves? Es esta». Querida madrina», dijo el médico muy asustado, «enciéndeme una nueva. Hazlo por mí, para que pueda gozar de mi vida, ser rey y marido de la hermosa princesa». «No puedo», contestó la muerte. «Primero tienen que apagarse una para que encienda otra nueva». «Pues coloca la vieja encima de una nueva para que prenda inmediatamente cuando la otra se acabe», pidió el médico. La muerte fingió que iba a cumplir su deseo y tomó una luz reciente y grande, pero como quería vengarse, la colocó mal adrede, y el cabo de la velita cayó y se apagó. Enseguida el médico se desplomó y cayó por sí mismo en brazos de la muerte. El espectro de la dama enlutada. A principios del siglo XVI, los habitantes de la incipiente Nueva España se quedaron pasmados por un suceso tan increíble que les heló la sangre. Esto comenzó a ocurrir a finales del mes de octubre de 1604, entre las 10 y las 11 de la noche. Según contaban algunos serenos y otras personas que juraron verla, decían que de la puerta principal de la iglesia de Nuestra Señora de Loreto, que en ese entonces formaba parte de un convento, una esbelta mujer iniciaba su caminata por la hoy calle de San Ildefonso para después tomar rumbo al norte de la ciudad. A pesar de la tenue luz que despedían los escasos faroles de luminarias, dejaba percibir su andar garbonzo y elegante, con una silueta que, aunque cubierta con un elegante ropaje negro, denotaba su bien formado cuerpo, alto y de finas proporciones. No faltó el noctámbulo guardiano sereno que, extasiado por el porte y figura de esa dama, sin importar lo impropio de la hora, la comenzara a seguir a una prudente distancia, admirándola de lejos, aunque no faltaba el bellaco insolente que se le acercaba más,
requiriéndola en amores, pero a pesar de los piropos y galanteos, la mujer hacía caso omiso, continuando con su ondulante y provocativo caminar. En cuanto llegaba frente al santuario de Santa Catalina, atravesaba la calle y se esfumaba perdiéndose quién sabe cómo y dónde, al llegar frente al viejo templo de rumbo de la Lagunilla. Se decía que fueron varias las personas que después del perseguimiento habían llegado al nivel de su andar y al tratar de lanzarle la palabra, tanto galante como llena de extrañeza, caían sin conocimiento o totalmente muertas, ya que se afirmaba sin lugar a dudas que cuando la dama enlutada volteaba, el rostro cubierto con rica, luctuosa y medio transparente mantilla, a la tenue luz de la luna llena, mostraba ante los impertinentes una espantosa calavera descarnada. Nunca se supo el origen de esa alma atormentada, ni la razón de su penar, pero lo que sí quedó grabado en la memoria de los antiguos habitantes del barrio de Loreto fue el hecho de que no debían inmiscuirse en los asuntos de ultratumba, esto claro, si no querían morir con una espantosa mueca de terror reflejada en sus rostros. La deuda. Nueva versión. Cuentan por ahí que si una persona muere trágicamente y en su corazón existía rencor, ese lugar queda marcado por la sed de venganza, por las ansias de querer cobrarse una deuda. En el siglo XVIII ocurrieron muchos sucesos de este tipo que marcaron las principales calles de la ciudad. Este es el caso de lo que hoy conocemos como la calle de Santa María, en donde en aquella época se ubicaba una taberna muy famosa, porque justamente en este sitio se reunían los maleantes más temidos de entonces. Se cree que la verdadera razón por la cual la taberna se volvió famosa fue por el temor que tenían las autoridades de entrar, pues según dicen, ahí apuñalaban a cualquier representante de la ley que quisiera poner orden. Pedro era el lampón más conocido por todos. Además de ser certero con su espada, siempre llevaba la cartera llena de oro, por lo que muy a menudo pagaba la cuenta de cuanto maleante estuviera en la taberna. Cierta noche Pedro invitó a unos cuantos a que siguieran bebiendo en su casa. Quienes recibieron la invitación fueron con gusto. Para llegar a este lugar tuvieron que atravesar el cementerio, lo cual hicieron con burlas y empujones, moviendo una que otra lápida y pateando cuanta tierra tuvieran enfrente, muestra de que el respeto no iba de la mano con ellos. Ya entrada la noche y bastante pasados de copas, se abrió con violencia una de las ventanas, dejando entrar un aire aterrador. Los presentes se sintieron intimidados y le pidieron a Pedro que cerrara la ventana, pero éste se negó argumentando que disfrutaba los lamentos de los muertos, que eran como un coro para sus oídos y que de ellos vivía feliz. Y no estaba tan equivocado, porque lo que nadie sabía es que Pedro obtenía su oro de aquellas personas que ya no podían defenderse. Pero como sus compañeros de copas no soportaron más sus palabras, tomaron sus pertenencias y salieron del lugar. Esto no le importó a Pedro, quien estaba seguro de que pronto enterrarían a uno de los viejos más ricos de la ciudad, lo que seguramente le dejaría una cuantiosa fortuna. Ese momento no tardó mucho en llegar, pues el viejo estaba tan enfermo que al cabo de 3 días ya celebraban su sepelio. Pedro esperó a que anocheciera para poder profanar la tumba del rico hombre, y como era de esperarse, aquel fue enterrado con sus joyas más preciosas y con finas vestiduras. De todo se apropió el ladrón. Aquel robo parecía todo un éxito, a no ser porque en aquella ocasión su vecina lo sorprendió.
Claramente el ladrón vio cómo la anciana lo observaba fijamente tras la ventana, llegando con esto a desatar su furia contra ella. En cuanto el día llegó, se presentó ante su puerta insultándola y advirtiéndole guardar silencio. Esa mujer tenía fama de ser bruja, y recordemos que en aquella época se castigaba a todas aquellas personas que se creían tenían pacto con el diablo. Pero tal vez la mujer se hubiera salvado de la Inquisición si no hubiera sido porque Pedro le dio más fama de la que ya tenía. Le hizo creer a todos que él era testigo de sus actos de hechicería, y pronto los inquisidores fueron a apresarla. Su condena sería la horca, y para ayudarla a salvar su alma del infierno, la enterrarían en el cementerio junto al viejo que había muerto días atrás. Pedro estaba feliz porque sabía que con su muerte su secreto estaría a salvo. Él fue de las pocas personas que estuvieron presentes en su condena. Justo en el momento de la sentencia, la mujer le lanzó una mirada desafiante y después de unos segundos, ésta se clavó ya sin vida en los ojos del profanador. Y en cuanto llegó la noche, un aire se dejó sentir en toda la casa de Pedro. El hombre recordaba vagamente que la bruja llevaba en el cuello un amuleto, el cual debía valer algo, pues se veía bastante antiguo. Por mucho que intentó contenerse, esa misma noche estaba en el cementerio al pie de la tumba. No tuvo que cavar mucho, así como tampoco invertir mucho esfuerzo en destapar su tumba, ya que la mujer había sido enterrada sin ataúd, de modo que después de unas cuantas paladas ya estaba frente al valioso amuleto. Pedro tomó el amuleto y sin darle importancia a la tumba, la tapó como pudo, pero en cuanto llegó a su casa, escuchó un terrible gemido. ¡Pedro! Parecía oírse en el viento. Aquel lamento provenía del panteón. Pedro comenzó a sentir miedo y encendiendo una vela se asomó por la ventana para ver si podía ver algo. Pero nada. No alcanzaba a ver a nadie en el lugar. Se fue hasta su cama y ahí comenzó a intensificarse el lamento. Al asomarse nuevamente por la ventana, pudo ver sobre las tumbas una sombra que se movía con gran facilidad. Unos segundos bastaron para que esta sombra estuviera posada frente a él, sosteniéndose en el aire y mirándolo fijamente a los ojos. Se trataba de aquella anciana que había sido condenada. Pedro estaba paralizado y poco pudo hacer para recobrar las fuerzas. Sentía que esa mirada lo absorbía. Tienes una deuda conmigo, dijo el espectro de la anciana. No solo has provocado mi muerte, sino que además has profanado mi tumba. ¡No! ¡Tú estás muerta!, dijo con temor Pedro. He venido a cobrar la deuda. La leyenda cuenta que Pedro amaneció muerto y cuando las autoridades determinaron la causa de su deceso, se supo que había sido de un paro cardíaco. El temor de este hombre debió ser muy grande como para acabar de esa manera. Pero la historia no acaba ahí, pues según se dice, a partir de esa noche se dejaron escuchar lamentos provenientes de un hombre, y minutos después de esto, se veía claramente que dos sombras llegaban juntas al panteón y entrando juntos a una tumba en donde se suponía descansaba la anciana.